siempre tengo una excusa. Dice, y de provocar me acusa, de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Oh, casi no vengo hoy, casi no vengo hoy, y aquí me ves. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Historias que Dicen. Soy Miriam Castro y los quiero invitar a disfrutar de este espacio semanal donde cada viernes los voy a estar acompañando a hacer un viaje por infinitos mundos cargados de personajes, historias, situaciones, momentos reales, imaginarios y muchas veces fantásticos. Yo solo les voy a pedir que ustedes lo transiten como quieran. Solo acompáñenme, relájense y liberen sus sentidos. En Historias que Dicen de esta semana les traigo una crónica, esta vez una crónica, una muy interesante crónica de Sebastián Benedetti, a propósito de que hace unos días nomás estuvimos celebrando en la ciudad de La Plata los 142 años de la fundación de la ciudad. Bueno, en este caso les traigo una crónica de Sebastián Benedetti, La capital enigmática. Suban el volumen, acomódense y escuchen. De cómo un libro de historias extrañas puede transformarse en una muy particular Lonely Planet, hace pocos meses, el platense Nicolás Colombo plasmó en el papel todos los años dedicados a la investigación acerca de lo raro de la capital provincial. Los rumores y leyendas son moneda corriente en la ciudad, con ese trazado del plano tan pensado y planificado, y sus supuestos enigmas como piedra basal, pasando por las estatuas que parecen hacer señas diabólicas a la catedral, hasta bustos cambiados en la fachada del Museo de Ciencias Naturales. Para Colombo, el primer paso fue virtual y la cantidad de visitas a ese espacio web derivó no solo en un primer libro, sino también en la conformación de La Plata Ciudad Oculta, un grupo de guías de turismo que hace paseos abiertos al público a la luz de la trama menos conocida. A la ciudad de La Plata, fundada en 1882 por Dardo Rocha, la bautizó el autor del Martín Fierro, José Hernández. Después de barajar nombres como Nueva Buenos Aires o Rivadavia, impulsados por otras figuras de la época, la ciudad puso su piedra fundamental el 19 de noviembre de ese año. El trazado perfectamente cuadrado y atravesado por diagonales partió, cuenta Colombo, de una falsedad, la incuestionable autoría del ingeniero Pedro Benoit. Hacia el año 2000 se confirmó oficialmente que la obra era anterior, o por lo menos compartida. Lo cierto es que el plano, que viajó a lucirse en la Exposición Universal de París en 1889, la misma que tuvo como estrella a la flamante Torre Eiffel, llevó solamente la firma de Benoit. Desde entonces, todos los laureles fueron durante décadas y décadas para él. Uno de los primeros y tantos mitos relacionados con el trazado es el que afirma que está inspirado en Franceville, la ciudad descrita por Julio Verne en la novela Los 500 millones de Labegún de 1879. Un supuesto paso de Verne por la Argentina, años antes, para un congreso masón, alimentó esa idea.
Este diseño que recorremos ahora por la amplia Diagonal 74, que se toma desde la bajada de la autopista que llega desde la capital federal, nos pone en el inicio del recorrido, el punto exacto donde se puso la piedra fundamental en 1882. La Plaza Moreno es el centro geográfico de la ciudad, flanqueado por la enorme catedral y el Palacio Municipal. Uno de los mitos más repetidos en esta plaza es el del grupo de estatuas que conforman las 4 estaciones. La leyenda dice que fueron colocadas acá por masones para que hicieran sus diabólicos cuernitos hacia la catedral. La mano izquierda de la figura del invierno puntualmente parece estar levantando sus dedos meñique e índice hacia el templo. En realidad las estatuas se instalaron allí en 1912, pero en otra posición, apuntando hacia los vértices de la plaza. La alineación actual data de 1946, cuando la plaza se reformó. Poco de realidad hay en esta leyenda, entonces, aunque tiene un encanto a prueba de verdades. En el corazón exacto de esta plaza de 4 manzanas, donde ahora encontramos un cuadrado de cemento con el escudo de la ciudad, se depositó en la fundación una especie de cápsula del tiempo, que debía ser abierta recién un siglo después. En esos 100 años se tejieron 1000 historias, rumores sobre qué elementos incluía el cofre enterrado y versiones de un supuesto saqueo apenas horas después del momento fundacional. Finalmente, el 19 de noviembre de 1982, al destapar la cápsula, muchos de los objetos que se pensaban dentro no estaban. Se intuían botellas, monedas de oro y plata y documentos en papel. Solo para la ausencia de estos últimos hubo una explicación. A principios del siglo XX, en el medio de unas reformas para la genial idea de montar una fuente sobre el lugar en que descansaba, el cofre quedó lleno de agua. Sin embargo, varios de los elementos que sí dormían en su interior, ahora podemos verlos con solo cruzar la calle. Y nos ayudan a ponernos definitivamente en la columna vertebral de los mitos platenses, que son la masonería. El Museo Dardo Rocha es el lugar donde descansan los objetos encontrados en la cápsula desenterrada, y está sobre la calle 50, en la que fue la casa del fundador. Entre otros elementos recuperados del castigado cofre, que también está expuesto, se despliegan las medallas de cada grupo masón que participó en diferentes maneras en la fundación. En las vitrinas aparecen ahora, como una puerta al mentadísimo origen masón de la ciudad, ese que suena a misterio, aunque en realidad tiene una explicación bastante terrenal. En esos días, todo hombre de cierta influencia era masón. ¿Qué es la masonería? Así lo sintetiza la aún vigente Logia La Plata 80 en su sitio web. Se trata de una sociedad filantrópica, filosófica y progresista. Sus objetivos, la exaltación y el perfeccionamiento de las más elevadas virtudes humanas, más discretas y silenciosas que secretas. Las logias llegaron desde Europa y en 1795 levantó columnas, para usar un término masón, la Logia Independencia, la primera en este territorio. La estadística es contundente. 14 presidentes argentinos fueron masones, entre ellos Rivadavia, Mitre, Sarmiento, Irigoyen y Carlos Pellegrini. En el caso platense, el mito masón no es más que realidad. Rocha, que la fundó, Benoit,
que en todo o en parte pensó el trazado, y Hernández, que la bautizó. Los tres eran masones. La cosa se pone aún más clara al saber que 29 de los 36 miembros del Departamento de Ingenieros de la provincia, encargados del diseño de la nueva capital, también lo eran. Así, mapa en mano, podemos caminar las anchas diagonales y avenidas y estar pisando, sin ver, los símbolos que se encargaron de regar por todas partes, como la escuadra, el compás, el nivel y la plomada. Es que masón viene del francés maçon, albañil. Las diagonales 73, 74, 79 y 80 forman en el mapa la escuadra. Y el compás abierto a 85 grados lo forman las diagonales 77 y 78. Aún subsisten además símbolos que pueden encontrarse a simple vista. En el centro de la ciudad, en la calle 47 entre 8 y 9, Colombo señala un mural más reciente, que suele pasar desapercibido, pero resume la simbología masónica. Entre otros elementos, aparece la imagen de 3 hombres. Uno lleva en sus manos el compás, otro la escuadra y el último el libro cerrado donde están los sagrados misterios. Cerca de ahí, en la calle 46, entre 2 y 3, puede encontrarse el único templo masón originalmente construido con ese fin y que aún sigue en pie. La fachada con aire a templo griego hace que sea imposible de pasar por alto. Aunque el lugar en el que más símbolos masones subsisten es uno que reproduce el plano de la ciudad en pequeña escala, el cementerio. Al final de la diagonal 74, rumbo al sur, aparece el pórtico diseñado, cuando no, por Pedro Benoit. La entrada con columnas tiene en lo alto un verdadero álbum de imágenes masónicas, ramas cruzadas y antorcha en su centro. La antorcha cruzada y atada en la simbología masónica, la antorcha inclinada representaba la extinción de la vida y la cinta en nudo marca la unión. Y lo mismo vamos encontrando a cada paso en el interior. Anclas que junto con las cruces y los corazones representan las 3 virtudes esenciales: fe, esperanza y caridad. En algunas bóvedas se pueden ver las antorchas encendidas y hacia abajo, ahora con la misión de iluminar la vida después de la muerte. Más allá se repite la clepsidra alada. El reloj señala que el tiempo de la vida fue bien empleado y llegó a su fin. Obviamente no faltan la escuadra y el compás. En una bóveda en particular, señala Colombo, vemos cómo el compás, al tener una punta por encima de la escuadra, significa que esa persona había alcanzado el grado de compañero masón. El padre de la criatura se llamó Gualberto Reynal. Ese hombre es la referencia inevitable. Denostado, reconocido, burlado, aplaudido, como sea, su nombre aparece todo el tiempo entre los investigadores de la cara oculta de La Plata. Resulta que el bueno de Gualberto abrió una ventanita esotérica en 1998, cuando recopiló 6 años de fascículos en su libro La historia oculta de la ciudad de La Plata. Subido a ese éxito, podemos decir, al año siguiente publicó el coyuntural La maldición de los gobernadores. Imperdible la portada, con un dualde entre rayos, casi como el de DeLorean llegando a las 88 millas por hora. Y hasta escribió desde su exilio en Mar del Plata el libro La Plata y su historia enterrada. Exilio porque cuentan tuvo que dejar la capital por las amenazas que sus búsquedas le hicieron ganar. Colombo suele retomar teorías de Reynal,
aunque admite que son misterios un poco inflamados. Reynal supo desplegar un mapa que algunos consideran real. Entre 1916 y 1919 se habría construido una red de pasadizos bajo la ciudad, a una profundidad de unos 5 metros. Por eso, dos últimas paradas ocultas nos esperan. Una de ellas es la actual Plaza Malvinas, epicentro de esta trama, una de las más que han repetido en voz baja en los últimos años. Para algunos, la idea de alinear los principales edificios públicos en un eje entre las avenidas 51 y 53 tenía como origen la idea de comunicarlos de forma subterránea. De hecho, la idea de que la avenida 52 no exista dentro del cuadrado urbano alimentó esa idea casi de manera poética. La 52 no existe, pero está bajo tierra. La leyenda ponía una de las entradas a esa red en la Plaza Malvinas, donde funcionó el regimiento número 7 hasta 1982. Finalmente, en 2010, entre investigadores amateurs y una ONG, lograron las autorizaciones. Un túnel de 46 metros de largo a 5 de profundidad apareció bajo la plaza. La unión de ese pasadizo que conectaba el casino de oficiales y plaza de armas del viejo regimiento con el supuesto resto de la trama aún no tiene solución. El túnel de la Plaza Malvinas se abrió al público ese año y se lo vuelve a habilitar en ocasiones. El crecimiento de las napas impide que pueda permanecer abierto todo el tiempo. La parada final es para dos detalles extraños de uno de los espacios más visitados por el turismo tradicional en La Plata, el Museo de Ciencias Naturales. Llegamos hasta el corazón del bosque, el pulmón ideado en uno de los márgenes. Allí, entre los restos de dinosaurios y sarcófagos egipcios, son clásicas las leyendas paranormales. Las tristes historias, como la del malogrado cacique Tehuelche y Nacayal, alimentaron mitologías. Se masculla acerca de un supuesto espíritu al que llaman Gabino, que abre y cierra puertas y ventanas, o golpea las puertas de los laboratorios internos, y son muchas las versiones que recoge el autor del libro, atadas en algunos casos al pasado negro del encierro de pobladores originarios en el edificio. Por fuera del museo, el último caso es más simpático, casi absurdo. En la altura de la fachada del monumental museo puede verse 12 hornacinas, huecos en los que se levantan los bustos de distintos naturalistas. Allí están con sus nombres Lamarck, de Azara, Blumenbach, Darwin y otros. Sin embargo, la mirada en detalle para nuestro guía deja dudas. Por lo menos la mitad de los rostros no tienen mucho que ver con las imágenes conocidas de los protagonistas. Parece que al menos la mitad de los bustos fueron en algún momento reemplazados, pero no así los nombres de los homenajeados. Como ejemplo, Nicolás Colombo cierra con un desafío. Nos pide que nos detengamos a mirar el busto del sueco Carlos Linneo. Misteriosamente se parece demasiado al filósofo René Descartes. La capital enigmática. Crónica de Sebastián Benedetti. Caminamos juntos por calles grises. Les voy a hablar un poquito de Sebastián Benedetti, periodista, formalmente licenciado en Comunicación Social y especialista en Periodismo Cultural de la Universidad Nacional de La Plata. Sus notas, sus crónicas y coberturas de viajes fueron publicados en
Sitios como Página 12, La Nación, Brando, Rumbos, La Pulseada, Diagonales, Gato Pardo en México y Séptimo Sentido en El Salvador. En el año 2007 publicó el libro Estación Imposible, Expreso Imaginario y el periodismo contracultural, en coautoría con Martín Graciano, que se reeditó en 2016 a través de Gourmet Musical Ediciones. En el año 2019, Lado B, Historias desde las fronteras de la realidad, este libro al que pertenece la crónica que les narré hace un ratito. En el año 2013 fue premiado por el Senado de la Nación por su ensayo acerca de la contracultura impresa en el país, texto que forma parte del libro La contracultura en Argentina 1973-1989. Pasó con el ciclo Los Subterráneos, apuntes de una cultura rock de papel en Radio Universidad de La Plata, y como docente destacado como profesor adjunto de redacción periodística en la Universidad Nacional de La Plata y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN. El retiro del exorcista fue publicado en El Séptimo Sentido, El Salvador, en el año 2012. Respecto al lado B, Historias desde las fronteras de la realidad, este libro, de donde saqué esta crónica que me pareció súper interesante sobre la ciudad de La Plata, es un libro que recopila una serie de historias reales que el autor publicó a lo largo de 10 años. Fue publicado originalmente en el año 2019 en formato digital, pero ya está en su versión en papel. Cada relato, dice el prólogo de Jimena Pascuti, es puerta a un mundo enrarecido. Pueden ser las estrechas catacumbas de la antigua París empapeladas de calaveras, o la búsqueda de fantasmas en un castillo abandonado que alguna vez fue reformatorio, o el pasado masón de la ciudad de La Plata, o los monstruos ocultos en la vegetación del bosque italiano de Bomarzo. El tema es la mirada. Y como dice en un pasaje, el combustible de la caminata son las historias. Lado B, Historias de las fronteras de la realidad. En este caso, la capital enigmática. Sebastián Benedetti fue el protagonista de Historias que dicen de esta semana. Ahora sí, antes de despedirme, quiero dejarles un relato mío a propósito de la ciudad de La Plata. Enigma en simetría. Esencia púrpura cargada de misterio. Aroma dulce, resignado en follaje simétrico. Distancias estrictas que obligan a perderse en enigmáticos espacios de árboles estrechos. Historias interminables que robustecen el cielo, voces jóvenes que se reparten en espejo, espacio despoblado, contenido en urbanizado suelo, secretos desvelados en amaneceres discretos. Son retazos de tiempos, calculados en precipitados momentos, que atraviesan existencias para finalmente reconocerse en un confundido pero desahogado silencio. Enigma en simetría. Uno de mis relatos que pueden encontrar en relatosoportunos.blogspot.com. Ahora sí, agradezco enormemente, como cada semana, a todos los que están del otro lado, tanto los viernes a las 19 horas por www.radiosentipensares.com, pero también a la gente que lo escucha y lo ve por YouTube, que cada episodio pueden encontrarlo en mi canal, @miriamcastro.programa, o también los que escuchan por Spotify. Aparece como Historias que dicen, y ahí están todos los relatos subidos de cada episodio semanal. Gracias enormemente a todos los que escuchan, ven, escuchan, comentan, se suscriben,
La verdad que son cada vez más y a mí me llena de gratificación. Gracias por acompañarme, los espero la semana que viene. Esto fue Historias que Dicen. Hasta la próxima.